Hola, buenos días. Hoy tengo el honor de presentar a María Vallet, que es catedrática emérita de Química Inorgánica en la Universidad Complutense de Madrid y emérita pero hiperactiva. De hecho, pues en la actualidad está liderando un grupo de biomateriales inteligentes con una RC Advanced Grant que se llama Verdi, que trata de nanosistemas mesoporosos polivalentes para enfermedades óseas y un proof of concept, una prueba de concepto acerca de nanocápsulas poliméricas de colagenasa para la esclerodermia. Bueno, su currículum es imposible de resumir. Por lo excelente, es académica tanto de la Real Academia de Ingeniería como de la de Farmacia y ocupa pues, puestos equivalentes en otras organizaciones internacionales. Con un índice H de más de 110, pues está en todos los rankings de investigadores altamente citados en las primeras posiciones, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Stanford la sitúa entre el 2% de los mejores del mundo y, por supuesto, es de las primeras en España, ocupa las primeras posiciones en España. Bueno, también ha recibido numerosísimos premios. Voy solamente, para no extenderme mucho, a destacar el que creo que es el más reciente, ¿no? El 2021, que es el premio Margarita Salas, porque es la primera edición de este premio. Y bueno, también pues decir que es honoris causa ya por 4 universidades españolas. Bueno, el tema de su investigación, como veréis, son los materiales cerámicos mesoporosos con aplicaciones en biomedicina. Y de eso creo que nos va a hablar ahora mismo a continuación. Así que, adelante. Muchas gracias, Isabel. Bueno, me voy a quitar ya la mascarilla porque aquí arriba y así me oís mejor. Y yo aquí tengo, pero yo se ha ido El mando está aquí. No, es que veo aquí a la gente que está siguiéndolo por... Ah, por Teams, sí, pero nada, no pasa nada. Ellos... O sea, yo Tú con pasas el la mando diapositiva, ellos están viendo la presentación, sí. Pues hola a todos. La presentación está ahí abajo. No, ahí, habla la cámara. Hola a todos. Bueno, pues buenos días. Estoy muy contenta de estar ahí con vosotros. Gracias por la invitación. Y os voy a contar un poco lo que estamos haciendo, lo que me pidieron en la invitación que os contara, ¿no? El título es Liberación de fármacos y regeneración de tejidos. Lo he dividido en dos la charla y voy a empezar con liberación de tejidos. Para la liberación de fármacos. Vosotros sabéis que en liberación de fármacos, bueno, pues hay muchísimos nanotransportadores y muchos ya son absolutamente clásicos, que son todos los que veréis aquí en la primera columna, ¿vale? Pero luego hay otros nanotransportadores que están, bueno, pues en investigación y todavía pues la FDA no los ha admitido o están en estudio. Sois todos los que tenéis a la derecha. Y yo os voy a hablar de los que hago yo, de los que hacemos en mi grupo, que son los mesoporosos de sílice, que son nanopartículas, pues como la de la arena de la playa, pero con un tamaño nanométrico que vais a ver ahora y con muchísimos poros perfectamente organizados. Y claro, cuando uno empieza a hacer un trabajo de investigación, yo creo que lo primero que tiene que plantearse es si lo que va a hacer es más de lo mismo o una pequeña modificación o realmente aporta algo que valga la pena la investigación, tanto en trabajo como en dinero que se va a invertir. Entonces yo quiero ahora que veáis por qué
yo creo que esos materiales mesoporosos de sílice sí valen la pena. Y lo veis muy bien en esta imagen. Creo yo que se ve muy bien en esta imagen, en donde tenéis, este es un trabajo que acabamos de mandar con, supongo que los que estáis metidos en el tema de liberación de fármacos conoceréis todos a Alberto Gavizón, que es el padre de la Doxo y que bueno, pues es de los primeros anticancerígenos que se han usado en forma de nanopartículas de liposoma. Y después de encontrarnos en algún congreso, yo le planteé la posibilidad de hacerlo en paralelo para ver si realmente valía la pena o no hacerlo de los mesoporosos, y tenía unas ventajas claras. Ahora, después de 3 años de trabajo, hemos mandado a publicar el trabajo, que espero que nos lo acepten, y quiero que veáis, porque esa imagen yo creo que es muy visual. Tenéis en los liposomas, que además ahora con todas las vacunas estamos todos más que familiarizados con todo el tema de las liposomas, lo tenéis aquí. ¿Qué problemas tienen los liposomas? Pues sabéis que son muy inestables, de ahí las bajas temperaturas para poder mantenerlos, etcétera, etcétera, y que cargan poco. Sin embargo, en estos que yo os voy a contar, si salen bien y al final llegan a la FDA, los llega a aceptar, pues ahí lo que tenemos es, fijaros la cantidad de carga. La carga es esto que tenéis ahí. Fijaros porque lo vais a ver ahora enseguida. Son materiales muy chiquitos con una cantidad de poros enorme y por tanto una capacidad de carga enorme. Con lo cual la capacidad de carga es mucho más grande. Y luego, ¿qué es lo que le pasa a los materiales inorgánicos frente a los orgánicos? Que son muchísimo más estables, son muchísimo más robustos. Entonces son más estables y cargan más, que son los dos problemas que, aunque estemos usando en liposomas, sería deseable poder mejorar. Y esa es la razón por la que vale la pena, o a nosotros, a mi grupo, nos ha valido la pena trabajar en esto. Voy a poneros un vídeo. Ahora yo lo que pasa es que al no poder usar el ordenador no puedo usar esto. ¿Puedes utilizar el ordenador? Ah, bueno, pues quítame a los chicos que son muy guapos, pero que ya tampoco los voy a ver ahora. Iba por los de Teams. Sí. Vale, ponme la presentación. La presentación. Ahí. ¿Es que? Claro, entonces espera. Pongo presentación. Vamos aquí. Sí. Y ahora. Si no duplico la pantalla. No. No me deja. ¿Baja esto? A ver, ya, inténtalo de nuevo. Es que en teoría la presentación es esta de aquí. ¿Lo podemos manejar desde aquí? Sí, ¿verdad? ¿Le doy? Dale. Dale. Le doy, ¿no? No anda. Ahora sí. Esta es la presentación de las nanopartículas. Osteoporosis can hurt our bones and structure. Bacteria can infect healthy bones or bone implants and create a protective biofilm resistant to our body's defenses. But fear not, because Professor Badiette Zelahi, as part of her work in the Verity Project, has developed a secret agent to overcome anything. Mesoporous silica nanoparticle. Our nanoparticles can be equipped with sophisticated weapons to fight toxic anti-cancer medications, biomolecules to fight osteoporosis, or antibiotics to defeat infectious bacteria. To avoid releasing medicine before the target site, the agents are dressed in special clothing, smart nanogowns, or polymer coatings that help them recognize when they are at the target site. Clinicians then use UV rays, ultrasound, or magnetic signals to manually trigger a release when needed. Our
Our anti-cancer agent suit can sense contact with the rogue cancerous cell receptors. Help from a clinician, an nanoagent knows to release the drug inside the tumor cells. Our osteoporosis agents wear clothes that stick to the bones, waiting for an internal signal to release the active biomolecules. Our anti-infection agents can penetrate biome, build a high-end lines formed by bacteria, and then release their antibiotics to kill them. Our nanoparticles are versatile super agents that can recognize the threat and destroy the enemy while sparing the battle. Intrigued? Visit our website and learn more. Bueno, pues esta es la presentación de nuestras nanopartículas que bueno, la idea es que sirvan para las 3 enfermedades de hueso, cáncer, osteoporosis, infección, como habéis visto. Y ahora esto lo voy a explicar más despacito cada una de las cosas. ¿De dónde surge la idea? La idea surge de estos materiales, que son materiales mesoporosos de sílice, que la Mobile Corporation los patenta a principios de los 90, cuando se estaba buscando una solución a un problema en aquellos momentos del petróleo, con el mundo árabe y no llegaba a Estados Unidos, buscaban qué, y estos materiales tienen la ventaja de que se puede hacer química en esos espacios confinados, se pueden meter alcoholes y allí se produce una reacción en donde se van OH, se van enganchando y salen los octanos. Pero claro, el problema que había, esto se sabía, pero el problema que había era, y trabajamos mucho, entre otros, nosotros también trabajamos, por eso yo conocía este tema, el problema que había era que el único alcohol que entraba era el metanol, que era más caro que la gasolina. Y cuando se quería hacer más grande el poro de las zeolitas, no había manera. Entonces es que hubo que buscar una forma alternativa de química, una síntesis diferente para poder hacer los poros del tamaño que quisiéramos. Y eso es lo que hizo la Mobile, vamos, trabajó mucha gente, pero lo que lo patentó fue la Mobile Corporation en el año 92. Bueno, pues ya con esos, ya una vez que se conocía esto, que estaban diseñados para catálisis, pues yo pasé de Facultad de Química a la de Farmacia a principios de los 90, cuando esto estaba ocurriendo. Yo en aquellos momentos monté mi equipo en farmacia, que era complejo porque allí no había nada, y a principios, o sea, ya en el 2000, es cuando, además de los biomateriales, que es lo que había empezado a poner a punto en farmacia, pues pensé en la posibilidad de utilizar esos materiales para drug delivery, que todavía pues, no lo había hecho nadie. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero lo hicimos en bulk y luego lo hicimos en forma de nanopartículas. Lo primero es la nanopartícula. Fijaros la cantidad de poros. Lo habéis visto ahí, pero os lo voy a enseñar con otras figuras. Tiene muchísimos poros. Llega a tener, el cálculo que hemos hecho es 1.400 poros por nanopartícula de 100 nanómetros de diámetro. O sea, que imaginaros la cantidad de carga, lo que os decía antes. Porque, bueno, pues los fármacos están en torno al nanómetro. ¿no? O sea, que imaginaros la cantidad de carga que se puede meter. ¿vale? Y hemos dicho ya que es muy robusta. Lo que tenemos que hacer es que sean invisibles al sistema inmune, ponerle algo para que sea invisible, para invisibilizarlos, luego algo que vaya de targeting al tejido que queramos que vaya. Nosotros será para el hueso, pero es distinto si era un tumor o si es la osteoporosis o si es la infección, como vais a ver a continuación. Y luego, claro, una vez que están cargados hay que ponerles algo que evite que se empiecen a perder lo que hemos cargado desde el primer momento, porque lo que queremos es evitar, por ejemplo, en el caso de los tumores, que bueno, pues son citotóxicos. No queremos que maten más que lo que tienen que matar, pero no por el camino todo lo que encuentre. Y entonces lo ponemos, son compuertas moleculares, que son esos taponcillos rojos que veis que he puesto ahí.
compuertas moleculares. O sea que sintetizamos, los invisibilizamos, les ponemos un targeting y encerramos el fármaco para que no salga hasta que le demos, pues le apliquemos un estímulo, como vais a ver ahora. ¿Qué tamaño tienen esas nanopartículas? Para que veáis, ese es mi tamaño, que son 1.700 millones de nanómetros, mi altura, y esa es la nanopartícula, 100 nanómetros. Y dentro de esos 100 nanómetros, cada poro entre 2 y 3 nanómetros. O sea que, como os digo, la cantidad de carga que podemos meter es enorme. Y ya habíamos visto las primeras 4 etapas, la última es aplicar un estímulo para abrir las compuertas moleculares. Y eso solo lo vamos a hacer cuando la nanopartícula esté en el tejido que queremos tratar, ¿correcto? Bueno, entonces eso os he puesto ahí las citas porque aquí es de octubre del 21, que es un poco el resumen de todo lo que os estoy diciendo, y está a punto de salir un ChemSoc Rep, que nos lo han aceptado ahora en junio vamos, ya están, de hecho nos han pedido la cover y está a punto de salir, y ahí es un poco todo lo que desde el principio, cuando en el año 90 se patentan los mesoporosos, hasta lo que hemos hecho ahora, lo tenéis en esa review. Bueno, pues evidentemente esa idea que bueno, pues surge de la posibilidad de meter fármacos dentro de esos poros, pues fijaros bueno, la cantidad de gente que la ha seguido. Ahí tenéis una de las nanopartículas en microscopía electrónica y veis perfectamente los poros. Pero claro, a esa nanopartícula le podemos hacer un montón de cosas. Le podemos meter muchas cosas adentro y le podemos poner muchas cosas fuera. O sea que podemos hacer realmente bueno, pues un sistema multicomponente en función de qué es lo que queramos. Fijaros aquí, vienen en las imágenes esas donde se ven perfectamente los poros que os estoy diciendo. Y esos poros, bueno, pues son los que vamos a rellenar vamos a poder meter ahí los fármacos que queramos. Tenemos una matriz amorfa, porque esa sílice es amorfa, pero tiene una estructura ordenada de poros porque lo hacemos con una plantilla, claro, que es la manera de hacer la síntesis. Y ahí lo tenéis. Bueno, hasta hace relativamente, bueno, pues hasta el 2010, la manera de identificar que había fármacos dentro, qué cantidad, cuáles eran, pues había que utilizar 8 o 10, que lo seguimos utilizando, pero vamos, no había más remedio que utilizar técnicas indirectas para deducir que efectivamente esos poros estaban cargados. Pero en el 2010, con la microscopía electrónica de transmisión y con corrector de aberración esférica y un ILS acoplado, se puede hacer realmente química analítica dentro. Podemos saber qué elementos tenemos, qué compuestos tenemos y en qué proporción están. Ahora nosotros, como ya llevamos pues, 20 años trabajando en esto, pues tenemos un protocolo enorme de nanopartículas que hemos hecho de todo tipo. Los poros tanto longitudinales como radiales, porque también en función del método que elegimos podemos poner los poros de una forma o de otra, de un tamaño o de otro, tanto las nanopartículas como el tamaño de poro. O sea que en función de lo que haga falta podemos elegir unos otros en esa fabricación. La estabilidad. Entonces, habéis visto que cargar puede cargar mucho. La otra cosa que os decía yo era la estabilidad. Entonces, fijaros ahí, para la estabilidad hemos hecho un estudio recién obtenidas a tiempo cero, luego a 8 días después de estar en un suero fisiológico simulado y a ya 12 días. Evidentemente, no nos hace falta 12 días. Con que tenga 24 horas para poder circular por todo el cuerpo y buscar con su targeting dónde tiene que actuar, es más que suficiente. Entonces, claro, eso es la enorme ventaja que tiene también en esa estabilidad que os decía. Y, bueno, pues la tercera cosa, ya las hemos sintetizado, hemos visto que eso funciona y es cargarlas. Nosotros lo cargamos por impregnación. Hay muchos métodos. Nosotros lo hacemos con impregnación y nos va muy bien. Y entonces, claro, tenemos que tener en cuenta, naturalmente, el diámetro del poro, según lo que vayamos a meter. También la funcionalización que tenga, porque, claro, puede ser que no permita la entrada porque se repelan las paredes
a lo que quiero meter, pero entonces no tengo más que funcionalizar esas paredes y cambiarlo de hidrófobo a hidrófilo, etcétera, etcétera, en función de lo que quiera meter. Todo eso ya entra dentro de lo que tenéis abajo, que es la funcionalización. Por supuesto, la superficie exterior, el área superficial, y todo eso pues, nos permite, con áreas que tienen desde 500 a 1500 metros cuadrados, tener enormes posibilidades de hacer química, tanto dentro como fuera de ese material mesoporoso. Esto es lo que yo os decía hace un momento, que hasta 2010, este es el primer trabajo, esto lo hicimos en Japón antes de comprar ahora está en el Centro de Microscopía en Madrid, que es el microscopio electrónico de transmisión con corrector de aberración y ERILS acoplado, que nos permite ver. Yo lo estoy poniendo por aquí, ¿qué es lo que tengo? Sílice. Solo veo la sílice. Si yo incido por aquí, ¿qué es lo que veo? Lo que tengo dentro, que son los fármacos. Y con eso puedo ver qué fármaco es, cuál y cuánto. Con lo cual ahora es mucho más sencillo hacer todo esto y ver que efectivamente pues, es una realidad, no una imaginación. Y como os he dicho, ponemos nanocompuertas para evitar que salga el fármaco antes de tiempo y que sea inteligente en el sentido de que responda a estímulos. On-off, igual que un interruptor, abre, cierra, sale fármaco, deja de salir fármaco. Y esos, bueno, los estímulos pueden ser directos o indirectos, o sea, los directos son los que aplica el clínico en el momento que lo considera el momento oportuno, y los indirectos son, pues, por ejemplo, el cáncer que suele ser pHs de 5, 5,5. Si está preparado para que a ese pH abran las compuertas, está preparado a 7, cuando llega a la zona que encuentra con 5, 5,5, se abren las compuertas. O sea que hay directos o indirectos y de esa manera es como sale el fármaco. Esto es lo que pasa normalmente, lo que pasaría si no pusiéramos compuertas moleculares. O sea que lo cargamos y efectivamente pues puede llegar un 50% a donde tenga que llegar, pero por el camino se pierde. Eso no queremos porque estamos hablando de citotóxicos. Por eso las dos soluciones son el estímulo-respuesta, las compuertas moleculares que os he dicho, pero también se puede hacer recubriéndolos con un polímero que al aplicar un estímulo cambie la conformación del polímero y ese polímero se abra. Y es la otra. Y la tercera opción es, y también lo hemos utilizado nosotros en el grupo, es utilizar prodrogas, que sabéis que no son tóxicas hasta que se activan. Cualquiera de las tres opciones. Y de esa manera, pues, bueno, pues nosotros hemos hecho estudios que el estímulo sea un campo magnético, o ultrasonidos, o luz visible, o luz NIR, o pH, y de todos ellos funcionan bien. O sea que ese es por eso son biomateriales inteligentes, porque responden a estímulos para hacer su función. Pero fijaros, esto es otra cosa que le pasa a muchas de las nanomedicinas de las que están ahora. Ahora en el comercio hay como unas 50 nanomedicinas, no os creáis que hay más. O sea que pese a que ya mucho tiempo, hay muy pocas que han llegado al final. Y muchas de ellas no llegan a funcionar. ¿Por qué? Porque esas nanopartículas llegan a la superficie del tumor, de las células tumorales, pero no son capaces de penetrarlas. Claro, si no penetran, no lo matan. Matarán a lo que hay alrededor, pero no al foco. Y entonces, y eso se produce porque hay un exceso de colágeno. Aquí lo veis mejor. Aquí tenéis una matriz extracelular sana y al lado tenéis una matriz extracelular tumoral. ¿Veis la diferencia? Eso es un exceso de colágeno que está actuando como muro de contención que impide que puedan penetrar y entonces no sirven para nada. Entonces nosotros para solucionar esto, lo que hemos hecho varias cosas. Pero lo que os voy a contar aquí ahora es, en nuestras nanopartículas, que las tenéis aquí, le hemos unido nanocápsulas de colagenasa. Tenéis ahí en el ejemplo. ¿Cómo? Pues naturalmente tienen que ir protegidas porque si no la colagenasa inmediatamente se descompondría, pero recubiertas y con
funcionalizando los grupos OH del silanol con aminos, con grupos amino, se unen a nuestras nanopartículas de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando entra esa colagenasa lo que hace es que disuelve el colágeno. Y al disolver el colágeno permite la internalización del 100%. Aquí lo tenéis en más grande, la realidad, el modelo que nosotros hicimos y luego el estudio de internalización, para tener la seguridad de que esas nanopartículas entran dentro. Bueno, pues en esta historia, tanto para las 3 enfermedades que ha visto en el primer vídeo que os he puesto, los protagonistas, ¿quiénes son? Por supuesto, las células y nuestras nanopartículas que queremos que entren dentro de esa célula. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, pues sabemos, por ejemplo, si ahora pensamos en una célula cancerígena, que en todas las superficies, bueno, en todas las células tienen receptores pues, por donde se nutren. Pero ¿qué les pasa a las células cancerígenas? Crecen mucho más que las sanas, necesitan más nutrientes. Y tienen además, pueden tener algún receptor específico. Todo eso nosotros, conociendo esa información, preparamos nuestra nanopartícula y ponemos un targeting que vaya directo, ese targeting vaya directo a la célula tumoral que tenga un receptor adecuado para el targeting. No, nuestro targeting lo sintetizamos adecuado para el receptor de esa célula. Y de esa manera, pues lo que estamos buscando es selectividad, dosis infinitamente más pequeñas, eliminación o por lo menos disminución significativa de los efectos tradicionales de la quimio. Fijaros, si la quimio se está repartiendo por todo el cuerpo y a veces donde está el tumor no llega, que esa es otra de los problemas que hay con este tipo de tratamientos, a conseguir que lleguen exactamente a donde tienen que llegar. Las dosis son infinitamente más pequeñas. Y sobre todo son particularmente interesantes este tipo de cosas, porque mirad, si hay un tumor que está perfectamente localizado, el clínico no se complica la vida. Lo que hace es que, bueno, pues con radio, con químico, o sea, lo reduce y luego lo opera, lo limpia bien y lo quita. Pero si está en un sitio, mirad ahí es en el cerebro, o hay metástasis que está en varios sitios y no saben, es cuando tiene particular importancia este tipo de posibilidad, de nuevas posibilidades para el tratamiento. ¿Vale? Pero también para la infección, porque habéis visto en el vídeo ese que os he puesto, que, bueno, y sabéis, estáis viendo constantemente que en el año 2050 va a haber más muertes por infección que por cáncer, porque los antibióticos van a dejar de ser efectivos por el abuso que tenemos, etcétera, etcétera, y que ya para mucha gente los antibióticos no están haciendo el efecto que se espera de ellos por el abuso que hemos tenido. Entonces, claro, ahí también tenemos otro nicho importante para trabajar con la infección. Voy a poneros este vídeo de infección. Tengo que estar tocando. A ver cómo haces para que... Si yo tenía el dedo puesto, pero no va. ¿Estaba antes en la barrita de play? Sí, no. Ahora. Tu ordenador, muchachilla. Jaime, apunta. Antes tú lo has conseguido y yo no darle a este play. Pues la doy yo, a ver si es que soy yo. Es que es tu vídeo. Mi dedo. No, ¿cómo lo hemos conseguido antes? Las prótesis implantadas pueden infectarse de un 0,5 a un 2%, que aunque es un porcentaje bajo, supone un gran número de pacientes afectados, ya que hay que tener en cuenta el elevado número de prótesis que se implantan anualmente. Por ejemplo, en Europa en el año 2018 se implantaron 1.200.000 prótesis de cadera, estimándose un valor de 1.700.000 para el año 2025, lo cual supone
supone 24.000 pacientes afectados por infección, con un coste sanitario total de 1.700 millones de euros. Cuando se diagnostica infección en una prótesis, el tratamiento consiste en someter al paciente a una administración sistémica de antibióticos, muchas veces con largas estancias hospitalarias. En la mayoría de los casos es necesario además la realización de nuevas cirugías e incluso en ocasiones el reemplazo completo de la prótesis. En el peor de los escenarios, se necesitará la amputación de la extremidad afectada. Incluso en el 7% de los casos de infección se produce la muerte del paciente. Cuando las bacterias llegan a la superficie de un implante, se adhieren, se multiplican e infectan el hueso. Los microorganismos causantes de estas infecciones son bacterias, y la dificultad de eliminar a estos microorganismos radica en su facilidad para impedir que los antibióticos lleguen a ellas. Un mecanismo de defensa de las bacterias consiste en la formación de una película protectora que se llama biofilm. El biofilm es como un castillo que repele los ataques de los fármacos. Así, las bacterias se hacen más resistentes, forman colonias y van generando una película protectora cada vez más gruesa y resistente. Esta estructura es un formidable mecanismo de defensa para las bacterias, pero no deja atravesar los antibióticos, de la misma manera que un chubasquero no deja atravesar el agua. Antes de formar el biofilm y ante el uso inadecuado o excesivo de antibióticos, las bacterias mutan y se pueden hacer más resistentes. Este es un problema de importancia creciente en el momento actual, puesto que, si no sirven los antibióticos, no se pueden tratar las infecciones. En este contexto, surge la investigación desarrollada por la profesora María Vallet-Regí, cuyos retos se enmarcan en dos vertientes: prevenir la infección, impidiendo que lleguen las bacterias, y matar a las bacterias, incluso cuando ya se ha formado el biofilm. Su grupo de investigación en biomateriales inteligentes está compuesto por un equipo multidisciplinar de químicos, ingenieros, biólogos y farmacéuticos que colaboran estrechamente con médicos especialistas en infección. En el caso de la prevención, el equipo de investigación de la profesora María Vallet-Regí prepara la superficie de los implantes para que no se adhieran las bacterias y así evitar que se forme el biofilm. En este sentido, lo que hacen es tratar químicamente las superficies de los implantes para que en su parte más externa haya cargas positivas y negativas que tengan tendencia a absorber agua y repeler a las bacterias. También se puede prevenir la infección fabricando los implantes con una topología semejante a la flor de loto o a las alas de insectos, que es como la naturaleza impide la adherencia de microorganismos. En el caso en que se ha producido ya la infección por bacterias, hay que poner a punto las segundas claves. Destruir el biofilm para que puedan entrar los antibióticos y matar a las bacterias, erradicando la infección. La profesora María Vallet-Regí propone el uso de nanopartículas de sílice mesoporosa para matar a las bacterias. Las nanopartículas de sílice mesoporosa son pequeñísimas, 800 veces más pequeñas que el grosor de un pelo, y con muchísimos poros, 1400 poros por partícula. Esos poros tienen unos 2 o 3 nanómetros de diámetro y longitud de unos 100 nanómetros, por lo que pueden alojar muchísimas moléculas de antibiótico, dado que cada molécula de antibiótico mide del orden de 1 nanómetro o menos. El equipo de la profesora María Vallet-Regí trabaja en introducir fármacos en el interior de los poros de las nanopartículas y en modificar el exterior de las nanopartículas con moléculas guía para dirigirlas a la zona infectada, y esto con absoluta especificidad. Los fármacos se alojan en el interior de los poros. La superficie se modifica anclándole moléculas que sirven de guía para dirigirlas a la colonia de bacterias del biofilm, donde actuarían. Dentro del torrente sanguíneo irán buscando su objetivo, el hueso infectado. Una vez allí, si todavía no se ha formado el biofilm, el mecanismo de destrucción sería sobre la propia bacteria, organizándose dentro de ella. Para conseguirlo, se pueden utilizar pequeñas moléculas aminadas o macromoléculas, como dendrímeros y polipéptidos catiónicos. Así se consigue que las partículas se internalicen dentro de las bacterias y las maten. Si se ha formado el biofilm, el mecanismo será el de su destrucción. Para destruir el biofilm, se incorporan antibióticos en los poros de las nanopartículas de sílice mesoporosa y lectinas en su superficie. Las lectinas son moléculas que reconocen específicamente los mucopolisacáridos presentes en el biofilm, y cuando las nanopartículas llegan a él, liberan el antibiótico eliminando la infección. Además, las nanopartículas de sílice mesoporosa pueden albergar diferentes fármacos o cócteles de antibióticos en sus mesoporos que actúen sinérgicamente en el foco de la infección, resultando una terapia combinada.
En resumen, podemos prevenir, frenar o eliminar la infección. Para prevenir la infección, utilizamos materiales con superficies modificadas que inhiben la adhesión bacteriana y la formación del biofilm. Para curar la infección, introducimos en el cuerpo por vía intravenosa las nanopartículas tratadas con antibióticos y con una superficie que tiene señales que las orientan y dirigen a su objetivo, el hueso infectado. De esta forma, las nanopartículas de sílice mesoporosa penetran y destruyen el biofilm y o las bacterias. Con todas estas posibilidades, se puede encontrar un tratamiento personalizado, donde un equipo de expertos multidisciplinar sea capaz de diseñar una terapia a medida para cada paciente. Bueno, la tercera enfermedad que nos queda es la osteoporosis, que también la habéis visto en el primer vídeo. Y en esa osteoporosis, pues sabéis perfectamente que es una enfermedad que se produce cuando se rompe el equilibrio entre los formadores de red de hueso y los destructores de hueso, o sea, los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, cuando eso ocurre, cuando se rompe ese equilibrio, que tiene una incidencia grande en el caso de las mujeres cuando llegan a la menopausia, pero que también, como vivimos mucho, también ahora hay una incidencia grande en hombres, eso ocurre, bueno, pues empiezan a disminuir los osteoblastos y aumentar los osteoclastos. O sea, hay menos formadores y más destructores. Entonces, hay muchos tratamientos. Ahora os voy a poner un vídeo y vais a ver los tratamientos que hay. Pero fundamentalmente, una posibilidad es un tratamiento que aumente la proporción de formadores de hueso, o sea, de osteoblastos. ¿Vale? Y desde hace relativamente poco tiempo se está utilizando la terapia génica para ello, utilizando los sirnas. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que efectivamente esto aumentaría mucho los osteoblastos, pero tienen un problema grande, que es una vida media muy corta y una capacidad de penetración también muy baja. Y esos dos problemas, pues claro, mientras no se solucionen, la terapia génica para la osteoporosis no funcionaría. Entonces nosotros lo que pensamos es, bueno, ¿por qué no hacemos igual que eso que si nosotros tenemos prisa, en vez de ir andando, ¿qué hacemos? Pues cogemos un transporte, ¿no? Que puede ser tan veloz como queramos en función de la prisa que tengamos. Bueno, pues nosotros hemos pensado que efectivamente los sirna no llegan a su destino, pero si los ponemos, por ejemplo, en una barca, pues a lo mejor les da tiempo a llegar y hacer su función. Y eso es lo que hemos hecho con el trabajo que hemos utilizado en nuestras nanopartículas, con los sirnas unidos, y la nanopartícula es la que circula rápidamente llevando ese transporte. Pero es más, como hay poros, pues podemos meterle, por ejemplo, ostestatina, que es un formador también que ayuda a la formación de red. Y de esa manera, pues lo que hemos conseguido es efectivamente, bueno, que las ratas osteoporóticas no solo frenen su problema de osteoporosis, sino que recuperen hueso, como veis aquí. Vamos a ver el vídeo, a ver si esta vez nos entra. Yo es que, bueno, al tener las manos grandes he tenido la suerte de tener dinero y entonces... Cuando has puesto encima de la barra. Sí, pero ahora está haciendo lo mismo. Y ahora no me da gana. Es un misterio. Es un misterio. Pues, bueno, pues cada vez que que publicamos un artículo que consideramos que eso, pues hacemos un vídeo de divulgación, porque eso luego pues lo contamos, ¿no? en distintos foros. Ahora sí lo puedo decir. Los osteoclastos se encargan de eliminar el hueso deteriorado y se sustituye posteriormente por nuevo hueso que se forma por otro tipo de células, los osteoblastos. Cuando se rompe este equilibrio, aumenta la actividad de los osteoclastos y disminuye la de los osteoblastos. Este desequilibrio debilita el hueso.
tratamientos intensivan la ósea y aumentando su fragilidad. Esta actividad se conoce como osteoporosis. Las terapias actuales de la osteoporosis se basan o bien en potenciar la actividad de los osteoblastos para aumentar la formación de hueso, o en bloquear la actividad de los osteoclastos, disminuyendo la eliminación de hueso. Todo con el fin de preservar la calidad apropiada del hueso. A pesar de que las terapias convencionales son parcialmente efectivas, presentan ciertas limitaciones que hacen necesarias aproximaciones diferentes y novedosas. Por ello, en el laboratorio de la profesora María Vallet-Regín, en el contexto del proyecto Verdi del Consejo Europeo de Investigación, se busca una alternativa que ofrezca resultados más prometedores. La beta-catenina es una vía de señalización que regula la formación de hueso. La esclerostina es un potente inhibidor de esta vía y se sobreexpresa en la osteoporosis. Por el contrario, su eliminación permitiría que la vía siguiese activa y así la formación de hueso aumentara. El uso de silenciadores génicos permite silenciar la expresión del gen SOS que codifica esta proteína y, como consecuencia, evitar la inhibición de la formación de hueso y la vía beta-catenina deja de estar inhibida y vuelve a estar activa, promoviendo la formación de hueso nuevo. Pero hay un problema. La vida media de los silenciadores génicos es cortísima y al inyectarlos en sangre se degradan rápidamente. Esto se puede solucionar buscándole un transporte a los silenciadores que los lleve a su lugar de destino, el hueso, más rápidamente para que les dé tiempo a aumentar su función. Las nanopartículas mesoporosas de sílice pueden ser el vehículo perfecto para el transporte y protección de estos silenciadores. Estas nanopartículas son de un tamaño de unos 100 nanómetros y presentan una enorme cantidad de poros, 1400 por nanopartícula, y su superficie se puede modificar con distintas especies químicas según sea el trabajo que tengan que realizar. Primero, proteger y transportar los silenciadores en su superficie. Segundo, guiar las nanopartículas específicamente al hueso enfermo. Y tercero, hacerlas invisibles al sistema inmune. Como las nanopartículas son muy porosas, pueden alojar péptidos osteogénicos y antirresolutivos como osteostatina. De esta manera somos capaces de atacar la enfermedad desde dos frentes distintos, formando hueso nuevo y reduciendo su resorción, obteniendo así una mayor eficacia en el tratamiento. Estas nanopartículas se han estudiado en ratones osteoporóticos para evaluar sus efectos óseos. Con este tratamiento se ha conseguido recuperar valores de calidad de hueso muy similares a los de un hueso sano. Cuando las nanopartículas están cargadas, mejoran los resultados que se obtienen con uno de los tratamientos estrella de la osteoporosis, la hormona paratiroidea. Todavía queda mucho por estudiar, pero la investigación liderada por la profesora María Vallet-Regín es altamente prometedora. El proyecto Verdi del Consejo Europeo de Investigación persigue el tratamiento de diferentes patologías óseas mediante el desarrollo de nanosistemas polivalentes y versátiles. Entonces, ahí veis, ese es nuestro proyecto, el proyecto que estamos haciendo, el Verdi, en el que, tal y como yo os he ido contando, pues estamos, por supuesto, fabricando nanopartículas que, según para qué cosa, pues las queremos con radiales o paralelos, los poros de un tamaño, de otro, que es lo que os he puesto al principio, todo el protocolo que tenemos de nanopartículas. Luego, los juegos de targeting, que según a dónde tienen que ir, los targetings van a ser diferentes, las drogas que metemos según la enfermedad a la que queremos atacar y los péptidos que habéis visto. Y con todo eso, pues lo queremos unir porque, sobre todo en la tercera edad, muchas veces esas enfermedades de infección, cáncer y osteoporosis se dan conjuntamente y poder hacer un tratamiento personalizado para que el médico nos diga, quiero esto, y podamos irlo sacando. Y para eso, ¿cómo lo hemos organizado? Hemos visto que podemos poner muchas cosas dentro y fuera de la nanopartícula. Empezamos a trabajar naturalmente con una caja de herramientas vacía y con nuestras nanopartículas, que es lo que teníamos claro. Y sabíamos el objetivo que queríamos, que era lo que os acabo de decir. Medicina personalizada, fundamentalmente para tercera edad, en donde recurriera conjuntamente osteoporosis, cáncer e infección. Entonces, para eso hemos trabajado y estamos trabajando en ligandos de vectorización, en agentes terapéuticos y en componentes estímulo-respuesta. Y nosotros eso lo explicamos como si tuviéramos una
gran caja de Lego y en función de lo que el médico nos pide, pues podemos hacer una cosa o podemos hacer otra, de la misma manera que los niños con el Lego pueden hacer distintas formas. Y todo eso, ¿cómo lo hemos organizado? Pues lo hemos organizado en distintos elementos de targeting, elementos terapéuticos, componentes de estímulo-respuesta y agentes de silenciamiento. Con todo eso lo teníamos ahí todo metido, pero eso hay que organizarlo. ¿Cómo? Pues en una nanolibrería para cada una de las 3 infecciones y cada uno de los 3 equipos que os he contado. Y de esa forma, pues hemos conseguido tener ya ahora un protocolo en donde si el médico nos dijera qué es lo que necesita, poder prepararle esas nanopartículas a medida. Pero en el ínterin hemos encontrado otras cosas que son también muy interesantes. Y es que realmente las bacterias y las células también pueden transportarnos. O sea que nosotros decimos que el parque móvil de los medicamentos son las nanopartículas, pero además las bacterias y las células. Vamos a ver cómo. Trabajando con biólogas de 12 de octubre, pues ellas habían visto que las células mesenquimales de adulto, cuando había un cáncer de mama, se van moviendo por el organismo y van hacia la parte del tumor intentando solucionar el problema. Y entonces dijimos, bueno, pues si eso ocurre de forma natural, nos quitamos todo el tinglao de organizar la superficie y vamos a meter nuestras nanopartículas cargadas por el fármaco dentro de células mesenquimales. Con la ventaja de que esas células mesenquimales que vamos a usar como vehículo, en los hospitales las tienen en cantidades importantes y además no tienen ningún problema ético. Las pueden recoger. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido combinar esas células mesenquimales como vehículo con la combinación del targeting y liberación de fármacos, porque le metemos en esas células mesenquimales nuestras nanopartículas para que nos los lleven. Antes habéis visto que era al revés. Nosotros poníamos los SIRNA para que fuera la nanopartícula que llevara. Ahora metemos la nanopartícula dentro de la célula mesenquimal para que la célula mesenquimal sea la que vaya a donde tiene que ir. Ahí veis en esa imagen los puntos verdes que ahí están cargados con fluoróforo. Las nanopartículas, para que se vean bien, son agregados de nanopartículas que penetran perfectamente dentro de las células mesenquimales. Y de esa manera, pues hemos podido hacer un ensayo del tratamiento de lo que funcionaría. Pero no solo las células, también las bacterias. Porque también trabajando con bacterias, y trabajamos mucho por todo el tema de la infección, pues pensamos, ¿y si hacemos click chemistry en la superficie de la bacteria para enganchar en la bacteria la superficie nuestras nanopartículas cargadas? Y claro, ahí en este caso es Escherichia coli, que tiene ahí esos bacilos que les permite, esos flagelos que les permite circular rápidamente. ¿Qué pasaría? Esto es una tesis que se acaba de leer ahora en mi grupo, y entonces efectivamente, fijaros la microscopía electrónica de la bacteria tal cual o de la bacteria después de haber hecho click chemistry y engancharle todas nuestras nanopartículas en su superficie. Se ve perfectamente que están ahí enganchadas, van cargadas, claro. Y esas son las que luego, pues naturalmente, ¿ves? Ahí se puede inyectar y es todo el tratamiento. Y vamos a ver el siguiente vídeo para que veáis. Nosotros aquí le hemos puesto el nombre de taxis. Los taxis. Suelen haber posiciones debido a la falta de selectividad de estos. Hay que buscar soluciones para que los fármacos actúen solo donde son necesarios, el tejido enfermo, y a su vez conseguir que entren en el cuerpo humano dosis infinitamente pequeñas con nanomedicinas. Para ello utilizamos nanopartículas mesoporosas de sílice, de tamaño de unos 100 nanómetros que contienen muchísimos poros, y nosotros los llenamos de fármacos que miden más o menos un nanómetro cada uno. De esta forma caben muchísimas moléculas de fármacos dentro de las nanopartículas. Además, podemos modificar químicamente su superficie para que se acumulen específicamente donde hacen falta las células cancerígenas. Pero a veces hace falta que lleguen al destino muy rápidamente, en cuyo caso se utiliza un transporte, un taxi. Estos taxis pueden ser bacterias o células mesenquimales.
y sus GPS les dirigen a su destino sin necesidad del trabajo químico de preparar la superficie del pasajero, la nanopartícula. Bacterias como taxi para transportar nanopartículas cargadas con fármacos hacia el interior de tejidos tumorales. Determinadas cepas bacterianas son capaces de colonizar de forma muy eficaz tejidos tumorales. Estas bacterias se guían por su preferencia a habitar en zonas con condiciones particulares, tales como entornos hipóxicos, con bajo nivel de oxígeno o por la presencia de determinadas biomoléculas. El equipo liderado por la profesora María Vallet-Regí ha utilizado esta cualidad de las bacterias para mejorar significativamente la penetración de nanomedicinas en un tumor sólido, utilizando a estos microorganismos como nanotransportadores. Se ha puesto a punto una estrategia química para conseguir anclar nanopartículas a la pared celular de las bacterias. Se ha utilizado E. coli como modelo, ya que, al tener flagelos, tienen una alta movilidad autónoma. Esta estrategia consiste en alimentar a las bacterias con un medio enriquecido en un aminoácido sintético, ácida beta-alanina, que contiene un grupo ácida en su cadena lateral. Las bacterias no distinguen este aminoácido sintético de la beta-alanina no modificada y la incorporan a la construcción de su pared celular, quedando así marcada con grupos ácida en su superficie. Las nanopartículas cargadas con fármacos se unen a las bacterias mediante una reacción de tipo Kilk. Esta reacción es prácticamente inmediata y tiene lugar entre el grupo ácida de la bacteria y el grupo de BCO previamente unido a la superficie de la nanopartícula. La unión de las nanopartículas a la superficie de las bacterias no afecta a sus funciones vitales. De esta forma, se consigue que las bacterias sean capaces de transportar nanopartículas de sílice mesoporosa cargadas con componentes fármacos antitumorales. Células mesenquimales como taxi para transportar nanopartículas cargadas con fármacos hacia tejidos tumorales. Otra alternativa para transportar las nanopartículas mesoporosas de sílice es utilizar células con capacidad de migrar. Es conocido que ciertas células madre mesenquimales son capaces de migrar hacia tumores de mama. Ante esta realidad, el grupo de la profesora Vallet-Regí abrió la posibilidad de utilizar estas células como transporte para las nanopartículas cargadas con citotóxicos. De esta forma diseñamos para los pasajeros de las células madre mesenquimales una nueva plataforma constituida por nanopartículas mesoporosas de sílice recubiertas con polietileno para favorecer su internalización celular. Y hoy en día, un problema cada vez más acuciante es el exceso de antibióticos que consumimos, lo que hará que en pocos años ya no responda nuestro cuerpo a su acción, por lo que se multiplicarán las muertes por infección. Nuestro grupo también está utilizando esta tecnología para lograr disminuir infinitamente las dosis de antibióticos y así intentar solucionar este problema. Pero eso os lo contaremos en otro vídeo. Bueno, entonces ahí, con esto, fijaros que lo que hemos visto es, todo es nanomedicina, pero hay que poner la cabeza en cuáles son las estrategias futuras de esa nanomedicina. Entonces, lo primero yo creo que es dosificar de forma inteligente los fármacos conocidos. O sea, hay muchos fármacos, particularmente para quimio, que después de toda una investigación y un desembolso de dinero enorme, se han tenido que dejar de lado y no se pueden utilizar, porque es mayor el daño que hacen que la cura que tienen. Son muy tóxicos. Pero claro, esos fármacos viejos que no se están utilizando, si se metieran dentro de esa nanocápsula, de esa nanopartícula y que solo va a ir a lo que tiene que matar, se podrían recuperar. Serían mucho más efectivos y irían solo a donde tienen que ir. O sea que esa es una posibilidad que se abre. Luego, permitir la dosificación de nuevos agentes, por ejemplo, con los ácidos nucleicos, lo que habéis visto con los SIRNA, etcétera, etcétera. Las formulaciones multifármaco para potenciar efectos sinérgicos. Esto nosotros lo hemos probado en el Hospital Niño Jesús con oncólogos de niños que tienen que darles tratamientos para el neuroblastoma, que tiene muy mal pronóstico, y tienen que darles un tipo de medicación, dejarles descansar 3 meses para darles otro tipo de medicación. Aquí pueden dar los dos tipos juntos, conjuntamente, con lo cual es un bien para el crío. Esa es otra opción. Luego el diagnóstico para imagen en tiempo real y, por supuesto, pues sacar todo el partido que se pueda al sistema inmune para mejorar inmunoterapia y vacunación.
Ahora la pregunta del millón es que me vais a hacer, y antes ya os lo digo, ¿pero esto ya se puede usar en clínica? Pues estamos a punto de... Nosotros no nos hemos metido en este lío porque no podemos hacer tantas cosas, pero como ya habéis visto que hay mucha gente que está publicando en esto y está trabajando en esto, que otros pidan los permisos, que lo tienen más fácil. Y entonces, si os fijáis, esto acaba de salir ahora en diciembre del 21, en esta revista de la familia de Nature, en donde, aquí lo tenéis, en donde ya parece que en el 23 van a estar aprobadas esas nanopartículas. Y ahora ya, pues solo con nada, ya es el tiempo encima, pero vamos 5 minutos por lo menos a hablaros de los biomateriales, que sabéis que son todas las piezas de repuesto que en estos momentos estamos utilizando en el cuerpo humano. Un vídeo de 2 minutos para poder hablar menos y que vaya más rápido. Los biomateriales se fabrican con componentes naturales o artificiales que necesariamente tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano. Se utilizan para reparar o reemplazar un tejido natural dañado, como por ejemplo huesos, dientes, piel, y en un futuro próximo, tejidos de órganos como hígado, riñones, etc. El objetivo que se persigue al utilizar biomateriales es salvar y mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento y retrasar los efectos del envejecimiento de la población. Desde soluciones muy primitivas hasta la regeneración de distintos tejidos, no han pasado ni 70 años. Los grandes desarrollos en ciencia y tecnología han sido espectaculares. Esta disciplina se enmarca dentro del campo de la ingeniería biomédica y es multidisciplinar, donde tienen que trabajar muchos profesionales de forma conjunta. En huesos, actualmente se requieren más de 2 millones de injertos óseos al año y las soluciones disponibles incluyen el hueso autólogo o de donaciones. Los biomateriales son esenciales para regenerar hueso en situaciones poco favorables, como cuando hay defectos críticos o se produce una infección. Los autoinjertos son el patrón oro, ya que sus poros, de diferentes tamaños, las biomoléculas osteogénicas y las células madre, hacen que sean osteoconductores, osteoinductores y osteogénicos. Sin embargo, los autoinjertos tienen limitaciones, como la cantidad de hueso disponible y el aumento del tiempo de cirugía, morbilidad y dolor. Una opción es utilizar la ingeniería de tejidos. En todos estos biomateriales implantables, la ciencia y tecnología está imponiendo nuevos diseños y combinaciones, nuevos recubrimientos, nuevas tecnologías de diseño y fabricación que revolucionarán a corto plazo el campo de los implantes, materiales biomiméticos, biomateriales funcionales, nanotecnología, modelización por elementos finitos, manufactura aditiva, impresión 3D, ingeniería de tejidos, liberación de fármacos. Los nuevos biomateriales, además de regenerar tejido, deben proporcionar soporte mecánico durante la curación y evitar posibles procesos de infección originados por la cirugía. Los enfoques de ingeniería de tejidos buscan regenerar el hueso utilizando terapias de células troncales pluripotenciales. La ingeniería de tejidos del hueso parte de soportes porosos biocompatibles, fabricados a menudo con biocerámicas bioactivas, fosfatos de calcio, vítrios bioactivos, osteoconductoras, que se decoran con moléculas osteoinductoras y en los que las células osteoinductoras puedan diferenciarse y proliferar. Pero todo esto tiene que llegar desde el laboratorio al paciente, por lo que es imprescindible realizar una investigación translacional. Bueno, entonces ahí en este vídeo tenéis el ahora, que es lo que si nos pasa algo nos van a hacer en la clínica, y el mañana, que está la ingeniería de tejidos, la terapia celular y la terapia génica, que es lo que está en estos momentos en investigación, pero que ya va progresando de forma importante y que aquí algunos de vosotros esta mañana hemos hablado de esto y lo estáis haciendo. Entonces ahí, naturalmente, no me voy a entretener mucho porque ya son las 2 y os querréis ir, pero hay todo un mundo de investigación en el que yo había preparado un vídeo, pero que antes hemos visto que este no funcionaba, ¿verdad? El último no. Vamos a darle por si acaso. Bueno, este era de ingeniería de tejidos para que lo vierais, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso, todo lo que yo os he contado, pues está en investigación, es investigación básica, claro.
Nosotros trabajamos mucho con los médicos. Todo lo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo siempre con médicos porque nos parece que es absolutamente imprescindible hacer una investigación translacional para que llegue a la cama del enfermo, y eso es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Trabajamos con más de 10 hospitales distintos intentando llegar a poner todo esto que habéis visto en la cama del enfermo. Naturalmente esto no lo he hecho yo sola, lo he hecho con mi equipo que tenéis ahí y que os agradezco mucho vuestra atención. Bueno, los de Teams, si queréis preguntar, ya sabéis, levantad la mano y daremos un turno de palabra. Pero primero aquí. ya. Nada, la charla me ha gustado muchísimo y el trabajo también. Yo solo tengo una curiosidad a nivel de células madre, cuando le metéis las nanopartículas y llegan a la zona tumoral por migración. ¿Conocéis el mecanismo por el cual la nanopartícula es liberada por la célula madre? ¿O la célula madre se muere y libera las nanopartículas? ¿O no la habéis estudiado? Sí, lo tenemos publicado. Luego, si quieres, bueno, si lo miras en la lista de publicaciones mía en la página web, lo vas a encontrar porque está abierto y puedes verlo. Eso lo han hecho fundamentalmente las biólogas del 12 de octubre, que son las que nos suministraban las células mesenquimales. Y luego otra curiosidad con respecto a los animales. Bueno, estas nanopartículas que comentan en animales, pero podría ser también humanos. ¿Cómo se eliminan? ¿Cómo son eliminadas? Es decir, Sí. ¿cómo se eliminan del organismo? Porque, bueno, por las fotos que has enseñado es como que se degradan, pero claro, esa degradación a lo mejor puede afectar, o cómo se elimina del organismo. Yo recomiendo que en cuanto salga el Chemistry Review ese, si os ha gustado lo miréis, porque es que todas esas preguntas nosotros las hemos hecho y las hemos contestado no solo con el trabajo que yo te he puesto aquí, que es el nuestro de mi equipo, sino con lo que ha hecho otra gente, ¿no? Y en particular el primero que yo lo tengo ahí como una Biblia, porque me voy a contar una anécdota y vais a ver cómo lo entendéis. Yo estaba empezando a trabajar con todo esto y dirigiendo ya varias tesis, y de repente el grupo de Langer, el MIT, pues publicó un Biomaterials diciendo que esas nanopartículas pues que eran tóxicas, que no se liberaban, que eran un desastre, y que habían hecho una prueba en ratones y que se habían muerto todos. Te puedes imaginar el cangue que me entró a mí. No por si tenía razón, estupendo, pero yo tenía ahí un montón de tesis a la mitad y digo, Dios mío, qué horror, ¿qué va a pasar aquí? Pero justo 2 meses después de esa publicación sale otra de un grupo de California, en donde un japonés que estaba trabajando allí, Fui Tamanoi, publicó en el mismo Biomaterials un trabajo rebatiendo, porque ellos también estaban trabajando y lo estaban haciendo. Y entonces puso la biodistribución de esas nanopartículas en los ratones, y claro, el problema que había tenido Langer es que lo habían metido, pues ya sabéis lo de las dosis, lo que decía Paracelso, ¿no? Lo había metido a cascaporro ahí. Y claro, se murieron todos, pero nos hace de una manera sensata y en las proporciones que tal, pues demostró, Tamanoi, que no solo no eran tóxicas, sino a dónde iba cada uno de los tejidos. Y luego además estas nanopartículas son muy pequeñas, tienen, ya lo has visto ahí antes, un grado de disolución que va aumentando, ¿no? Y lo tiene perfectamente documentado que se excreta por hígado y riñón. O sea que no hay ningún problema. Y además nosotros hicimos un cálculo de lo que teníamos que poner para esos ratones, porque en aquellos momentos no teníamos ni posibilidades de hacerlo en animalario, pero luego ya después lo hemos hecho. Y entonces la cantidad de sílice que metemos es inferior a la que aquí con una mariscada un día os metéis para el body. Ningún problema. Muchas gracias.
Un poco por el concepto, desde el principio habla de todas las aplicaciones que están dirigidas a hueso de la parte mitad de la charla. ¿Por qué hueso en concreto? Porque parece que la aplicación podría ser en muchos tipos de tejidos, ¿no? Sí, te lo explico. Yo tenía que pedir un Advanced Gran y tenía que hacer algo rompedor. De cáncer había un montón de cosas, pero al hueso no sé por qué todo el mundo le tiene mucho respeto y había muy pocos trabajos para cáncer de hueso. A su vez, infección, estábamos también trabajando mucho en eso y en prótesis era algo que estábamos trabajando y sobre todo nosotros trabajamos en mi grupo fundamentalmente dentro de biomateriales. Desde el principio empezamos con materiales cerámicos como reparación de hueso, sustitutivos de hueso, etc. O sea que para nosotros era algo que fuera rompedor, pero que tuviéramos un background detrás de que sabíamos funcionar con el hueso. Y entonces elegimos el hueso y me dieron las vascas. Quiero decir que en principio no era una cosa que la gente estuviera haciendo y ahora ya ves que hay cantidad de gente que lo está haciendo, ¿no? O sea que yo creo que tuve una buena suerte el haber elegido ese tema. Y además es que es un problema que realmente es absolutamente cierto. Fíjate que la gente que tiene un cáncer y que tiene metástasis, muchas veces solo con cambiarlos en la cama o pasarlos de un sitio a otro, se les rompen los huesos. Entonces, por eso nosotros pensamos automáticamente cáncer, osteoporosis y, naturalmente, ¿por qué no la infección? Y esta fue la idea matriz. Pues que teníamos experiencia en hueso, que sabíamos que para cáncer de hueso no había prácticamente nada publicado y que nos atrevimos a meternos en este berenjenal. Nada, felicitarte por la charla, muy buen trabajo. Quería preguntarte por el tema cuando hablas de que habéis aplicado, bueno, en colaboración con los médicos, las nanopartículas a niños con neuroblastoma. En ese caso, digo, como habéis comentado también que lo de los ensayos clínicos pues era un poco lento, que bueno, que aún estaba lejos. En ese caso, pues, ¿un tratamiento compasivo o como... O sea, ¿en qué términos está probado? Mira, el tema de... Vamos por partes. Lo de las cápsulas que ha sido la prueba de concepto que me dieron y que tenemos... Bueno, tenemos 2 patentes europeas, tanto para el neuroblastoma como para las nanocápsulas de colagenasa, que es lo de la penetrabilidad. Y entonces, en el 12 de octubre, que es con los dermatólogos que hemos trabajado para la penetrabilidad, hemos intentado por todos los medios licenciar esto. ¿Sabes qué pasa? Que ahí es muy difícil hacer el ensayo clínico y las empresas no se lanzan. Hubo un momento que tuvimos acercamiento por parte, fíjate, de cosa de estética, porque también todo el colágeno y tal funciona. Pero al final, pues no, ahí está todavía la patente. Y el dermatólogo que trabaja conmigo está intentándolo porque él está absolutamente convencido de que sería estupendo, pues por ejemplo, para la enfermedad de Puy, para todos los... si os metéis en esto, hay muchas cosas de exceso de colágeno que tienen luego tratamientos muy, muy jodidos y que tienen que estar dándoles inyecciones pues cada día o así. No me ha dado tiempo a poneros eso, pero solo con ese trabajo nosotros hemos visto que podría dar las inyecciones en vez de cada día, cada 15 días. Claro, aunque siga teniendo que poner inyecciones, pero es una ventaja. El que lo tiene que hacer cada día es el que está más empeñado en ver que esto salga, pero bueno, ahí está y no sé si en algún momento saldrá o no. Y luego lo de los niños con neuroblastoma está contemplado que pueda ser como tratamiento compasivo, pero el oncólogo, que es Ramírez Orellana, que es del Niño Jesús, todavía no lo ha aplicado nunca. Pero lo empezamos a hacer, por eso os digo que todo el que trabaja en biomateriales, o como yo he funcionado siempre desde que empecé a trabajar como biomaterial, yo estaba acostumbrado a trabajar con físicos y siempre hacía... tenía
no hacía un material y se lo daba a un físico para que me lo midiera, sino al revés. Veía qué materiales tenían interés para los físicos y entonces yo entraba en acción sintetizándolos, caracterizándolos y demás, porque sabía que si no, eso no funcionaba. Cuando entré con los médicos hice lo mismo. Y entonces, cuando llegué a farmacia, lo primero que hice fue, pues primero empecé con traumatólogos, porque nosotros hacíamos fundamentalmente cerámicas. Y empecé con el doctor Munuera, que era un traumatólogo estupendo de La Paz, en Madrid. Y entonces, hablando, ver qué cosas, si yo tuviera esto sería maravilloso. Yo me iba al laboratorio a hacer ese maravilloso, ¿sabes? O sea que la dirección era así, porque si no, un médico que está muy ocupado no se pone a hacer otra cosa. Bueno, pues en el caso de lo de Ramírez Orellana del Niño Jesús fue también en eso. Estábamos en otras historias, yo coincido con él en otros sitios, y un día me dijo en una comida, joder, si yo tuviera esto, porque ahora tengo que pinchar a un niño y tal, y automáticamente lo hicimos al revés. Y luego eso ya, claro, el resultado es estupendo, pero esas son enfermedades pues, casi raras, porque los tumores fundamentalmente es porque uno se hace viejo, pero tumores en niños que hay, sin embargo, se pueden considerar como enfermedades raras, ¿no? Entonces, claro, es muy fastidiado encontrar una empresa que se meta en eso, ¿sabes? Entonces sí está la posibilidad pero claro, también es ¿sabes? El equilibrio entre compasivo o no compasivo, ya te digo, es un problema grave. Mi pregunta un poco relacionada con lo que preguntó Juan antes sobre las células mesenquimales. Al introducir las nanopartículas dentro, en el vídeo aparecía como que después el clínico activaba los métodos de liberación directos que nos habías comentado antes, ¿no? Sí, en ese caso concreto es con ultrasonidos. Vale. Y yo lo que quería preguntar es sobre esos métodos. ¿Son realmente tan precisos como para liberarlos exclusivamente en el tejido en el que uno quiere que se libere? No, primero tiene que llegar. Claro. Tú lo identificas. Nosotros lo primero que hacemos es hacerlo con fluoróforos para identificar que ha llegado, ¿vale? Y cuando ya ves que ha llegado es cuando aplicas el estímulo. Sí, pero al aplicar ese estímulo selectivamente, como que afecta solamente a la zona localizada en el tumor. Donde se hayan metido las nanopartículas. Si no se han metido, no. Claro. Pero tú no lo aplicas hasta que veas que están dentro. Claro, porque si por ejemplo, queda algún residuo de las nanopartículas en sangre y eso, pues esos nos activarían, o bueno, sí. aseguraría que pasarían unos días hasta la liberación de estas nanopartículas. Claro, eso habría que verlo, ¿no? Pero que te quiero decir que nosotros lo que hacemos es cuantificar y no aplicar hasta que tener la certeza de que está dentro. Y eso lo hemos hecho tanto in vitro como in vivo en ratones. Y ha funcionado, pero sabéis también que los ratones aguantan todo. Vale, muchas gracias. Una otra pregunta. Los de Teams, ¿se anima alguien por Teams? Que estáis muy callados hoy. Bueno, yo no veo ninguna mano levantada, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas ni aquí ni online, pues dar la gracia, por supuesto, a la doctora María Vallet y a todos vosotros por la asistencia y por las preguntas tan interesantes. Espero que surjan oportunidades de colaboración o nuevas ideas. Muchísimas gracias. Interesante. Esos vídeos los hace una empresa, ¿no? Contratáis una empresa. Yo preparo las diapositivas, ¿sabes? Digo ¿cómo se llama? El historiador. Con ellas y después, pues, es un trabajo, o sea, yo esto lo explico en clase. Lo explico en clase y lo voy haciendo cuando ya veo que